Tengan muy buenos días, hermanos queridos. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios acá en el libro en la carta, mejor dicho, de Colosenses a la iglesia de Colosa, ya carta que escribió Pablo. Una vez que ya terminamos un ciclo de esta carta en relación a lo que Pablo venía diciéndole a la iglesia, la vida antigua que había que dejar y ahora que estamos revestidos en la nueva vida, ahora viene una lista, ¿no es cierto?, de cosas o deberes sociales, ¿no es cierto?, de esta nueva naturaleza, cómo nosotros debemos comportarnos y cómo debemos actuar en relación a ella. Y vamos a comenzar ahí con el versículo 18, ya estudiamos el 17 la semana pasada, ahora nos corresponde el versículo 18. Entonces, Colosenses 3:18, para que usted ahí lo tenga abierto para que podamos estudiar. Dice así la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora y te damos las gracias. Gracias infinitas porque tú nos permites abrir tu palabra y sacar de ella la enseñanza para nuestras vidas. Padre, te damos las gracias porque tú permaneces fiel. Gracias por tu gran amor, tu misericordia, tu cuidado hacia nosotros. Gracias porque aún podemos estar con vida, porque podemos estar, Señor, abriendo tu palabra y de esta manera virtual, juntándonos como iglesia para darte a ti la gloria merecida a tu nombre. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, porque sé que tú le has guardado, le has bendecido y tú, Señor amado, estás con cada uno de nosotros. Ahora queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe para entender y comprender lo que tu palabra nos quiere enseñar en este día. Te damos la gracia infinita en Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya les decía, ahora viene una vida práctica, ¿no es cierto? Una vida en relación a la nueva vida que tenemos, social, y empieza con algo muy importante y que hoy en día, lamentablemente, el mundo como está viviendo no le importa y nos van a encontrar anticuados y un sinnúmero de cosas, ¿no? En relación sobre todo a lo que es la mujer. Hoy en día vivimos en una sociedad en la cual el rol de la mujer es importante, pero hay un sector, ¿no es cierto?, de mujeres que lo han hecho resaltar y con este famoso movimiento de lo que es el feminismo, ¿no es cierto?, está ahí en boga muchas cosas, como como en Argentina, que legalizaron, ¿no es cierto?, el aborto y así un sinnúmero de cosas más. Aunque no quiero hablar de ese tema, ¿no?, porque la palabra de Dios en este día no me habla de ese tema. Sí me habla de otro tema tan importante como es el sometimiento. Y por eso ahí dice, miren, dice, casadas, estad sujetos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y dirige ahí Pablo, ¿no es cierto?, su enseñanza en este día, la dirige netamente hacia quién, hacia las esposas. ¿Ya? Y aquí empieza con la palabra sujetas, ¿ya? Y este término sujeto viene del griego, ¿no es cierto? Una palabra tomada, en este caso, de la militancia o de lo que es el orden militar, que significa el estar sometido, o sometida en este caso, en un rango, ya sometido bajo un rango establecido. Y acá Pablo les dice a las hermanas, a las casadas, dice, estad sujetas, no dice mujeres, miren, no sé si es importante, no dice mujeres estás sujetas, no, dice casadas. ¿A quién? A la mujer casada, estad sujeta a vuestros maridos, ¿ya? Dice entonces, como yo les decía, viene del griego, que se saca ahí de una manera o es tomado de la estrategia militar, en el cual, como usted sabe, ¿no es cierto?, ahí hay rangos de posiciones que uno debe ir sometiéndose al otro, y en este caso está el general, ¿no es cierto?, que es el grado máximo, y debajo de ellos vienen después los coroneles, comandantes, capitanes, sargentos y pelados rasos, como les decimos nosotros, o los soldados, ¿no? Y cada uno se somete, ¿no es cierto?, a la autoridad que tiene sobre ellos. Y ese es el sentido que Pablo acá estaba indicando de sometimiento, ¿ya? Es una obligación de cada una de las personas de someterse a la persona que está ahí superior
a ella. Puede ser un soldado tal vez inteligente, si hablamos en los dos rangos, ¿no es cierto? El capitán o el general, mejor dicho, con un soldado o un pelado raso. Este soldado raso o pelado, bueno, pelado le llamaban en ese entonces, ¿no? Pero este soldado, ¿ya? Puede ser inteligente, aún más inteligente que el mismo general o más talentoso que el mismo general. Puede ser una mejor persona incluso que el general, pero él aún está bajo ¿qué cosa? El rango del general. No por ser mejor en todo aspecto que el general, se va a subir, como decimos nosotros, por el chorro, ¿no? No, él se va a tener que someter igual a su rango superior, a quien está ahí sobre su cabeza. Por el hecho de ser general, él tiene que someterse a él y no puede, ¿no es cierto?, estar sobre el general, sino que bajo. Y después tal vez va a ir escalando. Ese es el sentido que Pablo acá le quería dar al tipo de sometimiento que Dios tiene establecido para quién, para las hermanas casadas. De la misma manera, la esposa no se somete al esposo porque él se lo merezca. Porque usted puede decirme, hermana, pero es que mi esposo no se merece el que yo me someta a él. Y puede dar un abanico, tal vez, de cosas porque usted no quiere someterse a su esposo. Pero acá no se trata de lo que es su esposo. Se trata de usted y en obediencia a quién, a la palabra de Dios, al Señor. Ella se somete porque Él es su esposo. Usted se va a someter porque Él es su esposo. Y es porque la palabra del Señor así lo tiene establecido y no es por otro motivo. Miren, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, ahí en la palabra del Señor. Versículo número 27 y 28. Miren lo que dice. Leo para ustedes. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Estoy leyendo este texto porque es un texto que habla acerca de la sujeción, ¿no? Tal vez usted, hermana, me dice, pero pastor, no, pero es que yo no me sujeto a nadie, me mando yo sola y a la única que me sujeto es a Dios. Tal vez puede decirme eso, espero que no. O puede decirme usted, no, si yo me sujeto a mi jefe, a mi autoridad, a mi esposo, etc. Bueno, ¿qué mejor ejemplo que el mismo Señor Jesucristo nos deja? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender lo que es sujetarse, estar bajo de, en este caso las hermanas casadas, bajo ¿qué? Bajo Dios. Miren lo que dice, nuevamente dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, está hablando de que Cristo, que todas las cosas son sujetas bajo la cabeza que es Jesucristo. Pero se exceptúa, ¿qué cosa? La cabeza que lo sujetó a Él, ¿quién es? Dios. Recuerde que tenemos a Dios, luego tenemos a Cristo, ¿no es cierto? Y así en escala de lo que es la sujeción. Y el versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todo. Entonces, ¿qué mayor ejemplo, hermanos queridos, nos ha entregado nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, de sujeción? Él, siendo Dios, no tendría por qué haberse sujetado y haber obedecido la orden del Padre, que era su cabeza en este caso. Pero Él lo hizo. Y es la misma forma en la cual Dios demanda a nosotros que nos sujetemos a nuestras autoridades, en esa jerarquía, ¿no? Y en este caso a las hermanas, es el mismo sentir que Dios demanda que ellas se sujeten a su esposo. Ahora tal vez usted como esposo puede estar, bien, gracias pastor, porque le está hablando a mi esposa. Bueno, pero también vamos a ver en la parte final, ¿no? También hay algunos motivos en la cual también Dios dice que la mujer no se debe sujetar.
y que lo vamos a ver después, ¿ya? Y espero que usted termine de ver toda esta enseñanza para que en el contexto general usted tome todo y no solamente una parte de la enseñanza que es la que tal vez le acomoda a usted. Ya, entonces tú como esposa mía, como debe someterse, ahora anda y ven y lávame los pies. Un ejemplo, ¿no? No, ya vamos a ir desarrollando ahí el tema para que podamos entenderlo y podamos ahí ser obediente a la palabra de Dios sobre los ideales que tal vez pueda tener uno como hombre. Mira, Efesios 5:22. ¿Qué dice? Efesios 5:22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En el fondo es reconocer la autoridad que tiene. Si a ti, hermana querida, Dios te ha dado un esposo, ese esposo es la autoridad sobre ti y es tu cabeza. Y debes someterte a él o sujetarte a él, porque así la palabra lo dice, porque así Dios lo quiere, para que pueda haber un orden dentro de lo que es la familia. Mira, Tito 2. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Leo para ustedes, dice, miren, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Quién? Estas mujeres, ¿no es cierto? Estas mujeres que ya habían pasado una etapa en su vida, en la cual habían avanzado y ya habían aprendido de otras mujeres. Bueno, estas mujeres, Dios les dice algo que le encarga, dice, las ancianas asimismo sean reverentes, ¿no es cierto?, en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar ¿a quién? A sus maridos y a sus hijos, o sea, que le enseñen cómo debe amar a su esposo, cómo debe amar a sus hijos. Y el versículo número 5 dice, miren, que le enseñen qué cosa también, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué cosa? Blasfemada. En el fondo, ¿qué está queriendo decir acá el texto? Que si usted, hermana querida, no se somete a su esposo a la manera bíblica, no a la manera del hombre, no a la manera de que su esposo tal vez quiere que usted se le someta a él, no, es a la manera bíblica. Si usted no se somete a su esposo bajo las normativas y los principios bíblicos, en el fondo la palabra de Dios dice va a ser blasfemada por usted. ¿Por qué? Porque usted no la quiere cumplir, no la quiere ejercer. Ese es el sentido de lo que está allí. Por lo tanto, el someterse significa que eres parte de un equipo, hermana querida. Tú eres parte de un equipo. Y si la familia es un equipo, entonces el esposo es el capitán en este caso, es la cabeza, ¿no es cierto?, de este equipo, es el capitán del equipo, y la esposa tiene su lugar en la relación al capitán, ya está bajo el capitán, y los hijos tienen su lugar también en relación con el capitán y con la esposa. O sea, como siempre hemos enseñado, es la jerarquía que Dios ha establecido. Está el hombre como cabeza, luego está la esposa y luego están los hijos. Y como bien sabemos, si yo desordeno, si usted desordena ese principio, la familia va a andar patas para arriba, va a andar todo desorganizado y todo desarmado. No va a andar conforme como la palabra del Señor lo requiere. El hombre debe someterse a Dios para que luego la esposa gustosamente pueda someterse al hombre, porque sabe que su esposo se está sometiendo a Dios. Y así los hijos, cuando ven que su esposa que su mamá en este caso, se somete a su papá y que el papá se somete a Dios, va a ser una familia ejemplar, una familia en la cual va a poder coordinar y va a poder andar en la vida correctamente, ejerciendo y llevando a cabo lo que Dios así quiere. ¿Qué dice? Entonces, casadas, están sujetas, esa es la palabra, sujeción, entonces, ya como viene del ejemplo, como ya le decía, del ejército. Dice a quién, a vuestros maridos. Y miren qué importante, esto define el campo de sujeción de la esposa, a su propio
marido, no a todos los maridos, no a todo lo que diga X personas, no. La esposa debe someterse a su esposo y no a los esposos del amigo, no a los esposos de acá o a lo que el pastor le dice, no. Debe someterse a su marido. Si su marido está obviamente bajo y sometido bajo Dios, ¿no? Bajo la autoridad de Dios. Esa es la parte. La Biblia nunca ordena ni recomienda que una mujer se sujete en general a los hombres. No. No dice mujeres sométanse a los hombres. No. No dice eso. Los machistas tal vez pueden decir eso, pero no es así. Y usted bien sabe que Dios no es machista. Solamente Dios dice que usted como hija de Dios debe someterse ¿a quién? A su esposo. Cuando ve que su esposo se somete, ¿no es cierto? ¿A quién? A Dios. Dice, es ordenado únicamente en el campo del matrimonio y también de la iglesia. Cuando habla de someterse unos a otros, habla en este campo de lo que es el matrimonio y también lo que es la iglesia, la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia de someterse unos a otros. Ese es el sentido de someterse ¿a quién? Al esposo. Y la parte final dice, miren, cómo conviene en el Señor. ¿Por qué cómo conviene en el Señor? Acá se define el motivo de la sujeción, en este caso de la esposa. Esto significa que las casadas deben estar sujetas a sus maridos, porque es una parte, ¿no es cierto?, de su deber hacia el Señor, porque es una expresión de sujeción al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una mujer creyente, una hija de Dios, se somete a su esposo, en el fondo se está sometiendo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ordena esto. Si una esposa no creyente, una hija de Dios, no se somete a su esposo, tampoco esa mujer se va a someter a Dios. Y no me diga que sí se somete a Dios, pero no se somete a su esposo. Porque si se somete a Dios y no se somete a su esposo, está en desobediencia a la palabra de Dios. Y todo va ligado, es como eslabones, ¿no es cierto?, encadenado uno al lado de otro. Una hija de Dios que ama a Dios y se somete a Dios, se va a someter a Dios, también se va a someter a su esposo. Cuando su esposo, nuevamente repito, se somete ¿a quién? A la autoridad de Dios y obedece a lo que Dios le pide a él como hombre. La próxima semana vamos a tratar el tema del hombre, ¿no? Pero ahora estamos tratando solamente el tema de la mujer en relación a este sometimiento, como conviene, dice, en el Señor. Ellas se sujetan simplemente porque es conveniente en el Señor el hacerlo. Honra la palabra de Dios, honra a Dios y también es parte de la vida o del deber, así llamarlo, cristiano. ¿Qué opinaría usted, por ejemplo, si usted ve una hermana, cualquiera X, y usted ve o escucha que esa hermana trata a su esposo como un estropajo, que lo gritonea, que lo insulta, que ella ejerce su autoridad sobre el esposo y lo manda diciéndole, ya, tú tienes que hacer esto, esto, otro, acá o allá? Eso no es someterse a Dios. Es muy diferente que una hermana le diga a su esposo, amor, sabes que estoy cansada, tú puedes, no sé, hacer esto. A decirle ya, tú ahora tienes que hacer esto. Y si no lo haces, me enojo. Eso es pasar, ¿no es cierto?, la cabeza de autoridad. Y no es machismo. Algunos me acusan y me dicen, porque usted puede ser machista. No soy machista. Lo importante en esto es ejercer lo que la Biblia nos enseña. El esposo debe someterse a su cabeza, que es Dios. La esposa a su cabeza, que es su esposo. Y los hijos someterse a sus padres, que son su esposo. Y tanto hijo como esposa y como esposo se someten a su cabeza principal, que es
Dios. Esa es la manera correcta de llevar un buen hogar cristiano, ¿no? Un buen hogar conforme a como Dios así lo tiene establecido. Esto no tiene nada que ver con que tu esposo esté o no esté en lo correcto. Porque usted me puede decir, no, pastor, pero es que él no está en lo correcto y por eso yo no me someto. Él no hace lo que yo le digo, por eso no me someto. Porque yo le digo que él haga esto y como no lo hace, yo no me someto entonces, en rebeldía y en castigo. Pero ojo, usted se está sometiendo a Dios en primer lugar. Y no a quien a su esposo. Dice, entonces, esto no tiene nada que ver, como ya les decía, con que tu esposo esté o no esté en lo correcto. En un caso en particular, esto tiene que ver con que Jesús está en lo correcto. Si Jesús está en lo correcto por medio de la palabra de Dios, tu hermana querida debes someterte, a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es el punto. El mandamiento a sujetarse no es absoluto, ¿ya? No es absoluto una cosa que a ciegas tienes que someterte, a tu esposo, independientemente del esposo que te haya tocado. No es algo absoluto. Hay excepciones a este mandamiento para una esposa de sujetarse a su propio marido. ¿Y cuáles son algunas? Porque hay varias, ya yo solamente acá escribí algunas excepciones, pero hay muchas en las cuales la palabra de Dios respalda a una mujer y Dios respalda a una mujer para que no se someta a su marido. Por ejemplo, cuando el esposo le pide a su esposa que peque, ella no se debe sujetar a esto. Y no se debe sujetar porque son ambos que deben dar cuenta a Dios. Y si tu esposo te lleva y te dice, mira amor, por el bien nuestro, miente, y tú mientes, eso, ahí la Biblia no lo respalda para que tú te sometas y tú vayas a decir, no, es que a Dios, delante de Dios, no, Señor, no, lo que pasa es que como tú dices en tu palabra que yo me debo someter, mi esposo me dijo que yo mintiera, entonces por lo tanto yo miento y por eso mentí. El Señor nos va a decir no, les va a decir no, porque hay excepciones, como digo, en la cual la mujer no debe someterse, y una de ellas es esto, cuando el hombre quiere llevar a su esposa a pecar. Recuerda el caso de la niña Zafira, ¿no? Que vendieron su heredad y todo y llegaron a acuerdo en mentir y decirle, ya mira señor, en tanto vendimos esta propiedad, pero mintieron. ¿Y a quién mintieron? A Dios. ¿Ya? Hay otro caso más que la Biblia es clara, no tengo acá el texto bíblico, pero si usted quiere búsquelo, después está ahí en Génesis, cuando Abraham obliga a su esposa a mentir y le dice, miente, porque si los hombres como tú eres tan bella y el rey de Egipto y todo te ven tan hermosa, van a tomar de ti, y me van a matar a mí, por lo tanto miente diciendo que tú eres mi hermana. ¿Para qué? Para que así podamos ser salvos y podamos tener las regalías que ellos nos dan. ¿Y qué hizo? Se sometió a ella equivocadamente y mintió. Y le dijo a Faraón, sí, soy yo, es mi hermano, sabiendo que era su esposo. Entonces, ese es el ejemplo en el sentido de que la mujer no debe someterse en algunas cosas. Una de ellas, entonces, cuando el esposo la conlleva o la arrastra, ¿para qué? Para que peque, ¿ya? No debe sujetarse ahí. ¿De qué otra manera también? Cuando el esposo está tomando medicamentos, ¿no es cierto? Y lo incapacita mentalmente, porque no está en sus 5 sentidos, ¿ya? Y está bajo la influencia de los medicamentos y afectan su mente, alteran, ¿no es cierto?, su mente. Esta sustancia, la esposa no debe sujetarse, ¿ya? En el fondo, cuando su esposo está haciendo cosas incoherentes, que no son cuerdas,
y que quiere que usted también siga lo mismo que está haciendo él. No, ahí también la Biblia dice que usted no debe someterse a este tipo de cosas. Ejemplo, que su esposo sea un fumador y él la obliga a usted a fumar y usted diga, pero es que la Biblia me dice que yo debo someterme a mi esposo y usted ya toma un cigarro y fuma junto con él porque su esposo la está obligando. Si no, Dios me va a castigar si no me someto. No, en ese tipo de cosas no debe ser así, ¿ya? Para eso existe lo que es la Biblia, la Escritura, para enseñarnos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y de acuerdo a eso, someterme o someterse a quien, al esposo. ¿Qué otra cosa más? Cuando el esposo es violento y es un esposo amenazador, la esposa tampoco debe someterse en ese caso. No debe la esposa aguantar que su esposo la agreda, ya sea físicamente, mentalmente, psicológicamente, no debe someterse. Ahí debe inmediatamente acudir, ¿no es cierto?, a las autoridades para denunciar. Pero no puede haber una esposa diciendo, no, pero es que si Dios me manda a someterme, por eso pégame nomás, o insúltame nomás, o agrédeme psicológicamente. No. En eso la palabra del Señor nos dice que la esposa no debe someterse cuando hay violencia intrafamiliar. No debe someterse. Cuando haya un esposo que amenaza y que agrede psicológicamente, verbalmente, no debe someterse. Porque usted es una hija de Dios. No permita que un hombre le haga daño. Usted como una criatura, una hija de Dios, porque tiene un padre que la protege y la quiere proteger y cuidar. No permita y no se someta a ese tipo de hombres. Si su esposo es así, espero que no. Si su esposo es así, no puede someterse y tiene que denunciar. Por mucho que usted ame a su esposo, pero no puede. Usted debe amar a Dios sobre su esposo, a Dios sobre su esposo, la palabra de Dios, y obedecer a lo que ella dice. ¿Qué otro ejemplo también en la cual la mujer no tiene que someterse? Cuando el esposo rompe, ¿no es cierto?, esta unión del matrimonio con un adulterio. Si su esposo cae en adulterio, usted no puede someterse a él. Tiene que arreglarse la situación, tiene que actuar la palabra de Dios en medio de eso y trabajar en el corazón de él y trabajar en usted, pero no someterse ahí. No puede usted decir, ya anda nomás con esa tipa, con ella, yo soy tu esposa y me tengo que someter acá y tengo que estar ahí dispuesta en lo que tú quieras. No, en ese tipo de cosas, hermanos queridos, hermanas queridas, la palabra de Dios es tajante, es decir, que no tienen que someterse. La esposa no necesita sujetarse al esposo en este tipo de relación adúltera. Y podemos dar muchos más ejemplos, queridos, queridas, muchos más ejemplos, pero tenemos la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios para obedecerla, para someterte a ella, someterte a Dios, que es en primer lugar tu cabeza, y luego sujetarte a tu esposo. Cuando Él obedece la palabra de Dios, cuando Él respeta y obedece y es obediente a lo que Dios le demanda como esposo, ahí tú gustosamente tienes que someterte a tu esposo. Pero si tu esposo no hace nada de aquello, la palabra de Dios te respalda y Dios te respalda para que no te sometas. Y aún si tú tienes marido incrédulo, bueno, con mayor razón debe ser una mujer que ama a Dios y que se someta a su esposo en obediencia a lo que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tu esposo tal vez sea ganado sin palabra por medio de tu conducta y pueda él llegar a conocer a Dios así como tú lo has conocido. Y última cita, miren, vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. 1 de Pedro,
3, 1 al 6. Mira, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí está, cuando hay un esposo incrédulo y una esposa creyente, la mejor manera de ganar a ese esposo incrédulo es obedeciendo la palabra de Dios, y más que palabra, es con tu propio ejemplo poder mostrarle que eres una hija de Dios y que amas a tu esposo, y él puede ser alcanzado para Dios por medio de ti. Miren, dice el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo debe ser tu hermana? Casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestido lujoso. ¿Por qué habla esto? Porque en la antigüedad, en este tiempo, las mujeres se preocupaban más de su apariencia que lo interno del corazón. Dios no, Dios quiere lo interno del corazón de una mujer y luego lo externo. No es que tú tal vez no tengas joya o no tengas vestidos bonitos para que te vistas, no, hazlo. Pero el principal adorno es el del corazón, la actitud ahí del corazón. Dice, sino el interno, el del corazón, en la incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Mira, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Si tú quieres ser de gran estima delante de Dios, debes tener un espíritu afable, un espíritu, ¿no es cierto?, apacible, sumisa a tu esposo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas ¿a quién? A sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y ese es el sentido de la palabra del Señor, queridos. Hermano, voy para ti, aunque la próxima semana nos toca a nosotros. Si tú quieres que tu esposa se someta a tu autoridad, primero tú tienes que someterte a la autoridad de Dios. Y si no te sometes a la autoridad de Dios, difícilmente tu esposa se va a someter a ti, porque va a haber en ti alguien que no teme a Dios y que no se someta a Dios. Y ella lamentablemente tampoco va a querer someterse a ti. Tenemos gran responsabilidad. Recuerda que cuando lleguemos al cielo, nosotros los hombres vamos a rendir cuenta de nuestra familia, de nuestra esposa, de cómo conducimos el hogar, de nuestros hijos. ¿Cómo fuimos nosotros como autoridad, como cabeza en nuestra familia? Y ahí no vamos a tener excusa ante Dios, porque Él va a conocer todo de nosotros y conoce todo de nosotros. Hermana querida, si tienes tú un esposo que ama a Dios y que sirve a Dios y que se someta a Dios, sométete tú a Él gozosamente, porque te aseguro que ese esposo no va a hacer nada indebido y nada que te cause daño y dolor a ti, porque primeramente Él está sujeto a su cabeza, que es Dios. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante tu presencia vamos en esta hora y te damos las gracias por tu palabra. Señor, sé tú cumpliendo tus propósitos, Señor amado, en este estudio que estamos teniendo de esta carta de Colosenses. Ha hablado de muchos temas, Señor, de la vida práctica como creyente y ahora de la vida práctica como esposo, como matrimonio, como esposa y la próxima semana también como esposo. Dios amado, te pido para que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros y que nosotros podamos ser obedientes a lo que tú nos quieres enseñar. Bendice, Señor, a cada una de mis hermanas y dales la fuerza, la vitalidad y la valentía de poder someterse a ti en primer lugar
y también a sus esposos con la autoridad que sus esposos puedan tener ahí en su hogar. Señor amado, gracias te damos por tu palabra y por lo que tú haces en medio nuestro. Sigue tú hablando en nuestras vidas, guiando y bendiciendo a cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Que el Señor nos bendiga.